Bien, buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Saludamos a todos aquellos que están en sus casas, lamentablemente por esta situación. Deseamos que el Señor pueda bendecirnos a todos, como decía Pablo en el abrir de su palabra, y lo que ha puesto en mi corazón pueda ser de bendición para todos ustedes. Saludo a mi querida esposa también, que sé que me está mirando. El tema de hoy, para conversar con ustedes, mis queridos, es Dios llama al hombre. Dios llama al hombre. Y en la palabra del Dios, en la Biblia, encontramos muchos pasajes que nos habla Dios llamando al hombre. A diferentes personas y en diferentes formas. Y saben que es interesante poder analizar esas llamadas, poder ver las circunstancias en que fueron hechas y también analizar resultados y por lógica aplicarlos a nuestra vida. Y en la voluntad del Señor en esta noche yo quisiera compartir con ustedes 4 llamados del Señor que hace a diferentes personas y, como decíamos al principio, en diferentes circunstancias, y sacar una enseñanza para nosotros. La primera de ellas la vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, y ya me imagino que todos ustedes estarán recordando cuáles fueron las palabras de Dios hacia Adán. Pero igualmente, para aquellos que no están tan consustanciados con el pasaje, vamos a leer unos pocos versículos allí. Capítulo 3 de Génesis, vamos a leer desde el versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Por el momento, hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Yo diría una tremenda pregunta: ¿dónde estás tú? Y quizás tú me preguntes o me digas: pero ¿y Dios no conoce todas las cosas? ¿Dios no sabe dónde estamos? Si nada está escondido ante sus ojos, ¿por qué la pregunta de Dios? Pero cuando uno analiza, ve que el propósito de Dios era hacer pensar a Adán lo que había hecho. Que tuviera que recapacitar en lo que iba a responderle a Dios. Y el versículo 10 nos dice que él respondió, que Adán dijo: oí tu voz en el huerto porque tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Adán y Eva habían desobedecido, y al percibir la presencia de Jehová, su interior se estremeció y se dieron cuenta de su pecado y confiesan, pero en parte. Y mis queridos, yo estuve pensando mucho en esta pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Saben, me preocupa un poco las circunstancias actuales, todo este entorno en lo presencial virtual, o como en el caso de hoy, virtual. Y me hacía la pregunta: ¿no se estará dañando la comunión con nuestro Señor con todo este entorno? Es cierto que algunos
debemos guardar más cuidado por tener más edad, porque dice que podemos tener un resultado peligroso, por lo menos lo que nos dicen, ¿verdad? Pero yo no olvido que también, como en el caso de Eva, el enemigo anda alrededor nuestro. Y tampoco desconozco de su capacidad y de lo fácil que él puede engañarnos. Y diríamos, a veces quizás como Adán y Eva, ante la pregunta del Señor o ante el pensar que el Señor nos está mirando, queremos evadir cosas. Y yo quisiera que hoy nos hiciéramos este pensamiento. Imagínate que hoy sientes la voz de Dios. ¿Dónde estás tú? No en la parte física, no me estoy refiriendo a la parte física. Quiero que todos pensemos en la parte espiritual. ¿Dónde estás tú? Notamos que Adán confiesa en parte, ¿verdad? Y él le dice que sintió la palabra de Dios, o sintió que él venía y tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Pero omitió la parte más importante. Había desobedecido a Dios. Dios le había dicho que no debía de comer de ese árbol que estaba en el huerto. Sin embargo, Eva escuchó la voz del maligno, de Satanás, por medio de la serpiente, y probó, comió y pecó. Y ahora tienen que escuchar las palabras de Dios. ¿Dónde estás tú? Y mis queridos, yo me gustaría que cada uno de nosotros, como decía, pensáramos en nuestra posición ante Dios. Y esta pregunta del Señor, ¿dónde estás tú? Yo no sé qué responderás, yo sé lo que respondo yo. Pero Él me dice hoy, Nelson, ¿dónde estás tú? En lo espiritual, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo estás, querido hermano, querida hermana, espiritualmente? Quiera el Señor que podamos todos sentir su presencia, no para evadirlo, sino para disfrutarlo. No para tomar la posición que tomó Adán, esconderse, sino para disfrutar de su presencia, porque estamos bien. Y si hay algo que no está bien, qué bueno, porque el Señor nos da con tanta seguridad que podemos ir a Él, porque Él nos perdona todo. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? También estaba pensando en otro llamado, quizás un poco diferente, pero que al fin y al cabo tiene que hacernos pensar a todos. Esto lo encontramos en el libro de Primera Reyes, capítulo 19, pasaje muy conocido en la historia del profeta Elías. Dice el capítulo 19 de Primera Reyes, versículo 8. Está hablando de Elías. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuya boca no le besaron. Como decíamos, Elías está pasando también en un momento difícil. Hacía muy poco había estado junto a aquellos profetas de Baal, donde tuvieron que demostrar quién era el verdadero Dios. Y Dios se manifestó con poder. Y el pueblo de Israel dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero allí estaba también Jezabel. Y dice la palabra que la mujer de Acab, el rey de Israel, Jezabel, que quiso matar a Elías. Y entonces él huye. Y es donde lo encontramos en el comienzo de la lectura que hicimos. Antes les dice en el versículo 4 que se sentó deseando morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba sufriendo un momento difícil en su vida. Pero Dios tenía preparado cosas distintas para Elías. Y en ese momento Dios obra, manda que se le alimente, es alimentado 2 veces y con esa fuerza, ese alimento, camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb, el monte de Dios. Y allí se produce una situación especial. Dice que llega de noche y se mete en una cueva y luego se le aparece el Señor y le hace esas preguntas que hemos leído. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero es interesante, yo miraba algo que se nos muestra, que Dios le dice, sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. Versículo 10, ¿verdad? Puse versículo 10 y está allí. En el 11. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y nos comienza a relatar las escrituras que viene aquel terremoto o aquel viento fuerte, el terremoto, y no estaba, y tras el terremoto el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, un silbo apacible y delicado. Y nuevamente la escritura nos relata esto. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo quería pensar un poquito en esto, en este llamado que Dios hace a Elías. Dios le dice, sal fuera, pero él quedó en la cueva. Y pasa la presencia de Dios en aquel silbo apacible y delicado. Y Elías lo vio desde adentro de la cueva. Y mis queridos, yo pensaba en ese llamado que Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué
no estás disfrutando plenamente de mi presencia. Él vio parte de ese silbo apacible y delicado, percibió parte, no pudo percibirlo todo porque estaba dentro de la cueva. La Biblia no nos dice por qué razón se quedó y no salió, pero nosotros podemos aprender esta lección, porque en nuestra vida quizás a veces no disfrutamos toda la presencia del Señor, porque estamos en la cueva, estamos metidos en cosas nuestras, que pueden ser aquellas que nos enriedan de este mundo en que vivimos, quizás lícitas, pero que realmente nos están ocupando un lugar en nuestra vida espiritual que no nos permiten que disfrutemos de la presencia de nuestro amado Salvador. Él me dice, sal fuera, no te quedes en esas cosas que el mundo te mete. Salí fuera para poder disfrutar de mi presencia. Pero cual Elías me quedo dentro y no percibo la totalidad. Quiera el Señor que pensemos en este segundo llamado. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? El tercer llamado que quiero compartir con ustedes lo encontramos en el libro de Éxodo. Volvemos un poco para atrás. Éxodo capítulo 3. Allí vemos a Moisés cuidando el ganado, las ovejas de su suegro Jetro. Capítulo 3, vamos a leer los primeros versículos. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado a tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés está en aquel lugar, también en el monte Horeb, y está apacentando las ovejas. De pronto algo raro, que se prenda fuego en un lugar desierto, una zarza seca, no es tan difícil, pero sí que continúe prendido el fuego y no se consuma, que es lo que pasaba. Y Moisés se quedó mirando, y vio que era mucho el tiempo, y dijo: acá pasa algo, y fue arrimándose y escucha entonces el llamado de Dios. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, santo es. Saben, mis queridos, que cuando yo leo este pasaje, enseguida mi mente se va a los evangelios, especialmente al Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 13, donde tenemos relatado esos momentos en que el Señor está con sus discípulos en el aposento alto.
Y una de las primeras cosas que nosotros encontramos en ese relato del capítulo 13 es cuando el Señor se levanta de la mesa, nos dice las Escrituras, se quita el manto, se pone una toalla, agarra un recipiente, le pone agua y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llega Pedro como que lo rezonga y le dice, no, a mí no. Y el Señor le dice, si no te lavo a ti, no tendrás suerte conmigo en los cielos, en el reino de los cielos. Y entonces báñame, dice Pedro. Pero voy a este caso. ¿Por qué era necesario? El Señor les dice, porque en la tierra, en el camino, agarran mucho polvo, hay que limpiarse los pies, hay que lavarse los pies. Y entonces vuelvo con mi mente al pasaje del libro de Éxodo. Y me pongo a pensar en Moisés y en las palabras del Señor. Quita el calzado de tus pies porque la tierra en que estás pisando es santa. Y uno empieza a comprender, aquellos calzados venían pisando toda la suciedad. Pero si lo llevo al pasaje espiritual, que es lo que yo quiero llegar, mis queridos, para que pensemos, es en nuestro trajinar diario. Nosotros vamos recogiendo también suciedades de este mundo. Y el Señor pretende utilizarnos para cosas importantes como hijos de Dios, porque Él tiene sus propósitos para nuestras vidas. Y nos mira como miró a Moisés, que iba acercándose hacia aquel lugar que estaba a su presencia. Le dice, opa, Moisés, quita el zapato de tus pies. Para estar en mi presencia tiene que haber limpieza, tiene que haber santidad, si lo llamamos en el caso espiritual. Y mis queridos, yo quiero que pensemos en esta realidad. ¿Queremos que el Señor nos utilice para su servicio? ¿Queremos ser algo útil en las manos de Dios? Tenemos que tener santidad. Debe haber pies limpios, quitando toda la suciedad que este mundo nos pone. Continuamente estamos pisando cosas, vivimos dentro de un mundo lleno de maldad y pecado, cada vez peor. Y nos vamos contaminando, pero es necesario limpiarnos. Es necesario apartarnos de eso, santificarnos en la sangre de Cristo. Pedir perdón a Dios cada día por aquellas cosas que cometemos. Algunas nos damos cuenta, otras ni nos damos cuenta, pero están contaminando nuestra espiritualidad. Y Él no nos puede utilizar así. Por eso hoy, en este llamado, quiero que todos pensemos. Quita el calzado de tus pies. Debes vivir una vida de santidad. Y el último que quiero compartir con ustedes es el pasaje que tenemos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. También un pasaje muy conocido. Hay muchos llamados más, Yo sé que ustedes estarán pensando en muchos llamados más, pero el Señor puso esto en mi mente. Especialmente el primero y este último me hicieron pensar mucho. ¿Dónde estás tú? ¿Qué posición estás teniendo en tu vida como cristiano? ¿Dónde estás tú? Y acá, ustedes saben que capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis tenemos relatada o escrito sobre las 7 iglesias. Y uno puede tener una enseñanza muy clara de 7 etapas en la vida de la iglesia, 7 etapas distintas. Y nosotros estaríamos en la última etapa y estaríamos siendo comparados con la iglesia de la Odisea. Y hay cosas importantes acá. Acá también Dios tiene un llamado a esta iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué quedó a la puerta y no se sentía dentro? Fíjense,
Leamos dos o tres versículos simplemente del capítulo 3. Dice, yo conozco, capítulo 3, 15, yo conozco tus obras, le dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor le dice, sabes, yo estoy afuera. No estoy gozando de la comunión. Estoy en ti, sí, pero estoy casi fuera, diríamos. Tú no me estás considerando como debieras de considerarme. Has dado rienda a tu orgullo. Fíjense, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No tenía necesidad de nada esa iglesia. Pensaba que era mucho más de lo que era, pero estaba teniendo al Señor afuera. Y mis queridos, este puede ser un peligro en nuestras vidas. El orgullo, el ego, el yo. Pensar que somos más de lo que somos, y esto nos aleja de la presencia del Señor. Creernos que no necesitamos de Él porque nos arreglamos nosotros, somos capaces de estar ciegos espiritualmente. Pero el Señor sigue llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Y yo me hacía esta pregunta, y te quiero hacer esta pregunta a ti, mis querido hermano. ¿Dónde tengo al Señor? ¿Está dentro o está fuera de mi vida? Yo sé, tú me dices, somos hijos de Dios, sí. ¿Cristo vive en nosotros? Sí. ¿Pero es el Señor o solo el Salvador? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el Señor de mi vida? ¿Es quien gobierna mi vida? ¿Es quien gobierna tu vida? ¿O lo tienes como aquel que salvó solamente tu vida? Él quiere ser mi Salvador, pero también mi Señor. Quiere gobernar mi vida. Y acá se me está mostrando que esta iglesia lo tenía fuera, porque estaba orgullosa de lo que era. No era ni fría ni caliente, una iglesia tibia. Llévalo a la persona, llévalo a lo que tú puedes ser. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo eres tú? ¿Amas al Señor? ¿Le amo al Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Está fuera? Que el Señor nos haga pensar, mis queridos, porque Él me dice, ¿dónde estás tú? Fíjate dónde estás. ¿Estás escondido todavía en la peña? ¿Te has quitado la suciedad para que yo te pueda utilizar? ¿Estás orgulloso de lo que tú eres y te has olvidado que yo tengo que ser tu Señor? Que el Señor nos lleve a pensar en estos llamados del Señor que tenemos escritos en las Escrituras, para que meditemos cómo estamos viviendo, si estamos satisfaciendo a nuestro Señor o no. Y yo quería pensar también para aquellos que aún viven sin Cristo y sin esperanza y que de pronto están mirándonos por el YouTube. Y quería decirle que también tenemos una clara posición de las Escrituras, de la palabra de Dios, que Él nos habla, Dios nos llama, porque estamos lejos de Él, porque se está lejos de Él.
Dios quiere que pensemos, o Dios quiere que tú pienses en tu posición ante Él. ¿Qué posición tienes o dónde tienes a Dios? ¿Dentro o fuera de tu corazón? Mira, hay solo dos posiciones. Tenerle dentro o tenerle fuera. Pero esto te va a llevar a dos lugares en que tú puedas estar en la eternidad. Cielo o infierno. Yo sé que a muchos no les gusta que hablemos del infierno porque no creen en el infierno, pero es la realidad bíblica. Nosotros tenemos que decirlo. La Biblia nos enseña que hay un cielo para aquellos que creen en Cristo y le han recibido como su Salvador personal. Y hay un infierno para aquellos que le rechazan y no quieren saber nada de Dios. Dios es amor. Esto es una realidad también. Y para que nadie se pierda y vaya al infierno, envió a su Hijo, el Señor Jesús, a dar su vida en la cruz, a morir por nosotros y derramar su sangre preciosa, la cual nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora, la responsabilidad ya no es de Dios, la responsabilidad de cada uno de aquellos que escuchan la palabra. Si viven sin Cristo, si no les interesa nada a Dios, son responsables de que van a pasar en el infierno por toda una eternidad. Pero Dios les ama y le da esta oportunidad. Él llama hoy. He aquí estoy a la puerta de tu corazón. Si abres, entraré a Él. Y así como el creyente puede disfrutar de la comunión si abre su corazón y se aparta de todo su ego para que Él pueda reinar en su vida, le tiene como Señor y disfruta. También aquella persona que siente que es un pecador, una pecadora, le pide perdón por sus pecados, la sangre de Cristo le limpia para siempre, para toda una eternidad. Y le da un lugar en los cielos para morar con Dios para siempre. Qué precioso lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero todo depende de nosotros. Y también cabe esta pregunta para aquellos que no son del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar estás? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿No lo tienes? Yo te digo, te ruego que tú pienses en esta realidad y puedas hoy abrir el corazón al Señor para que Él pueda entrar y puedas recibirle como tu Señor y Salvador. Y saber que si Él viene pronto, o cuando Él venga o te lleve, tú tienes preparado un lugar en los cielos para donde estar para siempre jamás. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a pensar más en estas realidades que hemos hablado. Dios nos llama.